Así es, Jorge, muchas gracias. Y establecemos comunicación con Gonzalo Hernández Licona, economista, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad Oxford y exdirector de Coneval. Un gusto, como siempre, Gonzalo, que puedas platicar con nosotros. No hay crecimiento y del empleo, bueno, del empleo formal ni hablamos. ¿Cómo está la situación? Gracias, Paco, qué gusto de saludarte como en otras ocasiones. Mira, un tema que a los mexicanos nos debería de preocupar y seguramente al gobierno debe de preocupar es que México no ha crecido. ¿Y qué quiere decir que no ha crecido para quienes nos escuchan? No se generan suficientes productos, no se genera suficiente producción, no se genera, por lo tanto, suficiente empleo formal. Y por lo tanto, un país que no crece por mucho tiempo es un país que no le va muy bien, ¿no? Yo Es entiendo correcto. que puede haber años que no nos va bien. La pandemia fue un buen ejemplo, que a todo el mundo nos pegó fuerte. Pero lo que hay que tener muy claro es la forma en que el país debe de crecer, debe de generar más producción, debe generar más empleos para que nos vaya mejor, ¿no? Entiendo que hoy por hoy, sobre todo desde la pandemia, Paco, mucha gente ha acudido al empleo que no tiene cotización social, no tiene cotización al Seguro Social o al ISSSTE, ¿no? La informalidad. Exacto, y esa es la forma en la que los mexicanos hemos sacado los ingresos mensuales, sobre todo desde la pandemia, un poquito antes. Te doy un dato, Paco. Entre 2018 y 2024, que es cuando tenemos el sexenio López Obrador, se crearon 6.2 millones de empleos, 6.2 millones de empleos. Bueno, la mayor parte de ellos, 63%, fueron informales, fueron población que encontró una chamba, pero que no tiene cotización al Seguro Social ni al ISSSTE. Es decir, la mayor parte de los empleos que se generaron no fueron formales o no de la formalidad que uno quisiera, ¿no? Entonces, y como lo acabas de decir en tu reportaje, las cifras recientes, también es cierto que recientemente, ya en 2025, el empleo formal ha ido de capa caída en su crecimiento. Idealmente, México requiere la generación anual de casi 1 millón de empleos formales, ¿no? Y no ha pasado, digamos, ¿no? En junio de 2025, anualmente creamos 6,000 empleos. En mayo, anualmente, contra el año pasado, ¿no? Con el año pasado, Sí. 23,000. En marzo, 175,000. O sea, no hay forma. Cada mes estamos generando menos empleos formales. Vamos, estamos hablando de que en 9 meses, 333,000 empleos formales, según reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muy lejos, y en 4 meses, en 3 meses más, no vamos a alcanzar ese millón necesario. Mira, nada más en junio, la otra cara de la moneda, nada más en junio generamos 1,200,000 empleos informales, nada más en junio. O sea, ese fue el nivel de junio respecto a... Entonces, lo que está pasando es que estamos refugiándonos en los empleos informales, que no es la mejor forma de crecer, sobre todo porque el empleo informal genera muy poca productividad. Claro. Y si algo queremos para México es un México más productivo, que crezca más con empleos dignos, digamos, ¿no? Y eso no está sucediendo, Paco. Oye, a ver, no hay inversión, por tanto no hay crecimiento, y ahora la Secretaría de Hacienda habla de implementar un proceso de apertura de empresas que lo va a volver mucho más tortuoso, ¿sí? Entendiendo que lo que quieren es
limpiar y evitar la creación de empresas fantasma. Ok, pero va a ser tortuoso. ¿Cómo generar empleo así? Mira, lo paradójico, tú tienes aquí tu casa en Coyoacán, Paco. Gracias. Si tú caminas por Coyoacán, por el centro más o menos, ves dos cosas que tienen que ver una con otra. Varias empresas que tienen el sello de clausurado, empresas que están establecidas en un local fijo, en un local, no en un, entonces, restaurantes, gimnasios que tienen clausurado, que fueron clausurados por la ciudad, el gobierno de la Ciudad de México, y seguramente les faltó alguna cosa formal, ¿no? Seguramente algo les falta y decidieron clausurarlo. Y al mismo tiempo, tú ves un chorro de puestos en la calle que venden cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, la paradoja es, tú estás poniendo atención en que los empleos formales no les falte nada formalmente y lo que todas las reglas, y tú dejas que en la calle vendan cosas que quién sabe cuál sea la calidad de sus ventas, quién sabe cuál sea la calidad de sus productos. Entonces, es una paradoja porque parecería que estás castigando al empleo formal y limpiar cualquier pequeñita cosa que puedan tener, y estás dejando que el empleo informal aparezca en las calles, ¿no? A ver. Aprovechando justamente esto que nos estás diciendo, Gonzalo, ¿qué son las cosas que están impulsando a la informalidad? Porque evidentemente, bueno, no hay trabajos formales, entonces la gente tiene que buscar por dónde. Pero también están los programas sociales, aquellos que te dan y te dan y te dan y no te obligan, déjame decirlo así, no te obligan a buscar un trabajo formal. Mira, sobre todo tiene que ver con la falta de crecimiento y de inversión, Paco, desde mi punto de vista, que por un lado no genera suficiente empleo formal, la gente tiene que ganarse la lana y tiene que buscarla en otro lado. Y sí parecería que los gobiernos, o el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno general, está favoreciendo ante la falta de inversión que la gente se gane los pesos en empleos informales. Insisto, tú ves las calles de la Ciudad de México con ambulantes, con productos que no tienen control. O sea, para mí la paradoja no es que la gente venda cosas en la calle per se que le dan una mensualidad, sino la diferencia de trato entre clausurar cosas formales, porque seguramente les falta el papel amarillo número 4 con duplicado, ¿no? Y que tú dejes que en las calles haya cualquier cantidad de cosas sin ningún control. Esa es la paradoja que a mí un poco me preocupa, ¿no? ¿Hay perspectivas, hay futuro de mejorar la política económica y laboral en México? Pues mira, a ver, por supuesto hay un plan México que busca tener acuerdos con los empresarios, me parece como una intención buena, pero tú tienes incertidumbre de qué va a pasar con el tratado de libre comercio, es una incertidumbre grande. Tú tienes un nuevo poder judicial que no sabes bien cómo va a funcionar. Y entonces, el peligro de eso es que si tú mañana tienes un problema con alguien, no sabes cómo va a acabar tu situación legal. Todo eso inhibe la inversión. Y si a eso le sumas, Paco, las extorsiones del crimen organizado, Luis de la Calle lo ponía muy bien, México es el país de las extorsiones. O te extorsiona el inspector que llega a tu local formal porque te falta el papel número 55 y quiere mordida, es una extorsión. Sí. O te extorsiona el crimen organizado que quiere que le pases una lana mensual porque si no te quema el lugar. Esas dos perspectivas no son muy bonitas para el país, y si le sumas falta de inversión y falta de certidumbre, me parece que la situación no es la mejor posible, ¿no?
No pinta nada bien. Caray, Gonzalo Hernández Licona, te agradezco como siempre estos minutos. Un abrazo, Paco. Gracias.